pues nos vamos directamente al primer panel, panorama y perspectivas de política energética en lo que resta de sexenio. Está en el primer panel Ramsés Peix de Caraiba y Asociados, Rosanetti Barrios Beltrán de Voz Experta, Palermo Salerno de Salerno y Asociados y Pablo López Arabia, economista del Tecnológico de Monterrey, que moderará este panel. Adelante, Pablo, te pasamos los micrófonos. Pues muchas gracias, Pedro. Reiterar la bienvenida a todos nuestros invitados, realmente agradecer sus palabras de bienvenida para inaugurar esta actividades que tendremos durante este día y el día de mañana, así que los invitamos a que se conecten de eficiencia energética y energías limpias 2021, que en el marco de la Expo Eléctrica Internacional 2021 y en alianza con Factor Energético, pues tendremos una gran cantidad de charlas que creo que son muy oportunas para pues ampliar esta discusión tan importante en materia energética. Les pedimos a nuestra audiencia que durante este foro, tanto el día de hoy como el día de mañana, se sientan en la libertad pues de interactuar. Este foro pretende de que realmente tengamos un diálogo, una comunicación. Estaremos recibiendo sus comentarios en el chat por nuestras diferentes plataformas, donde pues estaremos muy atentos de recibir todos sus comentarios, y les pedimos de manera muy atenta a aquellos que están conectados durante este momento a las plataformas, nos ayuden a mantener sus micrófonos cerrados. Estaremos muy al pendiente de todas sus inquietudes vía el chat y las diferentes foros de comunicación, y pedirles a nuestros panelistas que en la medida de lo posible, sabemos que siempre la tecnología es desafiante en estos entornos, aquellos que de nuestro primer panel que tenemos invitados de lujo nos puedan ayudar a habilitar sus cámaras para que podamos comenzar este panel donde vamos a discutir el panorama, como bien decía Pedro, y las perspectivas de la política energética en lo que resta del sexenio, con panelistas de lujo. Quisiera reiterar que en este panel nos va a acompañar Rosanetti Barrios Beltrán, analista independiente en materia energética con muchos años de experiencia y que nos va a aportar pues mucha información que creo que es muy relevante. También nos acompañará en este panel Ramsés Peix de Caraiba y Asociados, y también tendremos la fortuna de contar con otro experto como Paolo Salermo de Salermo y Asociados. Y en este sentido, pues agradecerle su tiempo, su disposición a nuestros invitados de este panel, y quisiera introducir para ser muy eficientes en el tiempo, pedirles a nuestros invitados que se explayen con las argumentaciones que consideren pertinentes, pero que tratemos de irnos ajustando a los tiempos para que podamos cubrir la mayor cantidad de temas que son de interés de nuestra audiencia. Y pues bueno, ¿cuál es el interés de este panel? Pues sobre todo empezar a desmenuzar pues muchas inquietudes que se han despertado a partir de este sexenio. Hay pues en materia eléctrica muchos desafíos y sobre todo pues algunos cambios que empiezan a favorecer a la empresa productiva del Estado, pues han generado ciertas inquietudes no solamente internas sino también externas entre muchos inversionistas de cómo va a operar el ecosistema mexicano, sobre todo con los desafíos que representa pues una gran demanda que tendremos en el futuro de electricidad, dada la revolución 4.0, y también pues este auge de las nuevas generaciones por cuidar el medio ambiente. Ayer teníamos la información de Naciones Unidas en relación al sexto informe del panel intergubernamental de cambio climático, que se requieren tomar acciones más agresivas para prevenir el calentamiento global, y entre esos está la eficiencia energética, cómo podemos utilizar energías más limpias, pero todo eso representará un desafío ya que se requieren inversiones muy cuantiosas y que además pues no están exentas de obstáculos y desafíos que hay que ir resolviendo sobre la marcha, y por eso creo que este panel es de gran relevancia. Así que quisiera comenzar con nuestros panelistas, agradecerles y reiterarles que nos acompañen. Y si me permiten, quisiera abrir esta primera ronda para que podamos hacer un primer balance de la política energética y eléctrica en particular que ha generado pues estos cambios recientes a su marco legal, pues muchas inquietudes, reitero, tanto internas como externas,
y que pudiéramos hacer un primer balance. Entonces les pediría a nuestros panelistas, empezaría con Ramsés Pech de Caraiba y Asociados. Ramsés, si nos pudieras compartir una primera reflexión, un primer acercamiento de manera preliminar de cómo ves el balance de la política energética y eléctrica en este sexenio. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación para esta parte, para poder pasar información. Bueno, miren, yo lo que quería comentarles es lo siguiente, y si me permiten voy a poner nada más dos o tres slides sobre la primera pregunta. Y sobre el balance que ustedes pueden determinar cuál fue o cómo estamos, yo creo que hay que dejar bien claro que hay una confusión en cuanto a la reforma energética. La reforma energética no es el plan de nación, es una herramienta para realizar el plan y cuyo plan no existe todavía para largo plazo en el futuro en nuestro país. Recordemos que el mercado, tanto eléctrico como el sector de hidrocarburos, está en pañales. Apenas tenemos 5 años de tener un monopolio que tenía más de 70 años y más de 40 con la parte eléctrica. Y hoy en día se están haciendo y estamos discutiendo en la parte legal y estamos perdiendo el tiempo en poder tener infraestructura nueva ante los cambios que estamos observando, como nuestro vecino de Estados Unidos, que hoy ya está por aprobar un plan de infraestructura bilateral y en el cual se va a posesionar y está surgiendo la nueva diplomacia ambientalista a nivel mundial, y en donde en México no estamos observando estos cambios, sino nos estamos quedando estancados en la parte legal. ¿Qué quiero decir con este slide que ustedes pueden ver aquí en la pantalla? Es que en Pemex, en la parte de las empresas productivas del Estado, en la parte de la Comisión Federal de Electricidad, se están dando presupuestos de 523,000 millones de pesos a estas empresas productivas del Estado. Esto significa que este dinero que le están dando a estas dos empresas, sobre todo la Comisión Federal de Electricidad, no es el suficiente para cubrir el mercado y la demanda. Y sucede ser que nosotros estamos en lo del TEMEC, y en el TEMEC nosotros estamos en la menor inversión que se realiza en la parte del sector energético. Estamos haciendo más o menos una inversión tanto público como privada, alrededor entre 40 y 50 mil millones de dólares en forma anualizada, siendo que Estados Unidos nos está casi 6 veces más de lo que está haciendo, y con el plan de infraestructura esto podría incrementarse a una mayor cantidad. ¿Esto cómo nos deja? Que si seguimos perdiendo el tiempo en la parte legal y no vemos la infraestructura que se requiere, tanto en la industria de hidrocarburos como en la parte eléctrica, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Esto a nivel mundial, miren cuánto dinero se gastó en el año pasado, más de 1,688,000 millones de dólares. Aquí pueden ustedes observar en esta parte, y en donde la parte de combustibles se está disminuyendo la cantidad. Pero fíjense, en la parte de electricidad es donde está el mayor aumento. Esto no lo estamos viendo en México en la parte del sector eléctrico. Se está dejando toda la inversión, tanto de generación como en la parte de suministro al usuario final, a la parte que se debe de dejar garante a la Comisión Federal de Electricidad. Y es uno de los errores que nos vamos a tener en el futuro ante una falta de dinero que se tenga del presupuesto. Y como ven, la eficiencia energética y todo lo que viene de la diplomacia ambientalista ha aumentado en los últimos 5 años, y esto estamos esperando que se incremente ante las circunstancias que se pueden tener de cambio climático. Bueno, sobre todo, el balance en nuestro país. La inversión extranjera directa, muchos de nosotros lo hemos visto los últimos días, ha disminuido en cuanto a nuestro país, y en el mundo lo que se observa es que una de las partes que más les gusta a la parte de la inversión extranjera directa es invertir en energía. Estos cambios los vamos a observar los próximos 5 años, donde la inversión extranjera directa va a ir en la parte eléctrica, sobre todo en la fase de cómo generar una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Lo que sí que hay que dejar bien claro, y estos son los datos de México, en cuanto a la parte eléctrica, miren cómo ha disminuido la inversión extranjera directa, de 667,000, ha ido a 1,090, 906, 700, ha disminuido en el 2021, y en el 2022, si continuamos como estamos hoy en día, esto va a estar por debajo de lo que teníamos en promedio, por arriba de los 1,000 millones en promedio en el año. Esto hay que dejarlo bien claro, Pablo y todos los que nos están escuchando. Si en México seguimos perdiendo el tiempo en la parte legal
y no nos ponemos de acuerdo en realizar planes de largo plazo, sobre todo en la infraestructura en el sector eléctrico, nosotros vamos a quedarnos fuera porque estamos confundiendo la transición energética solo en la parte de la generación de electricidad, cuando la transición energética significa tomar las materias primas necesarias de la naturaleza y transformarlas al mismo tiempo. Ese sería mi balance con un primer punto. Gracias, Ramsés. Pues realmente muy interesante y creo que nos pones en puerta pues lo difícil que es que en la actual administración han tomado como ancla para su desarrollo, para el plan de crecimiento del país, pues tanto a CFE como Pemex, y pues con la debilidad fiscal se ve que las inversiones que se requieren, como bien nos señalas, pues son desafiantes y que se ve que el presupuesto tan limitado pueda responder esto, y también nos alertas de lo importante que es pues que esta transición energética se vea de manera integral y no solamente para la parte eléctrica. Recientemente hemos visto en los rankings donde se ven a las empresas petroleras, pues muchas que han hecho grandes esfuerzos como Repsol a hacer esta transición, pero hay otras que se han quedado y entre ellas está Pemex, y en ese sentido pues creo que es interesante los que nos planteas en esta discusión. Y quisiera pasar con Rosanetti Barrios Beltrán. Rosanetti, pues me gustaría ver tú cómo ves este balance, qué otra arista es la que logras detectar en lo que ha pasado en la actual administración en materia energética y particularmente en eléctrica. Gracias, buenos días. Por alguna razón yo no puedo activar desde mi computadora la cámara. Si fueran tan amables, me parece que lo tiene que hacer el host. Muy amables, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Muy amables por la invitación, encantada de estar con ustedes y aportar mi punto de vista en materia de, digamos, la situación energética en México, y yo diría que esto hay que contextualizarlo con lo que está ocurriendo a nivel global. Entonces, a mí me gustaría empezar por plantear un poquito esta circunstancia, digamos, global. Tenemos el día de ayer conocimos el reporte del IPCC en materia de, digamos, cómo vamos respecto a la lucha con el cambio climático, y es un reporte, pues ya no sé cómo calificarlo, vamos a decir que por demás preocupante, con indicadores claros de que no estamos haciendo como humanidad lo que tenemos que hacer a efectos de evitar que la temperatura global aumente por arriba de 1.5 grados. Insisto, el reporte es contundente, de hecho estima que podríamos llegar en las siguientes 2 décadas a superar el nivel de 1.6 grados. Y eso por sí mismo es, por supuesto, una tragedia, pero además implica una serie de retos brutales para el planeta entero. Si esto se considera entonces como lo es una realidad, me gustaría también citar el documento que publicó recientemente la Agencia Internacional de Energía, en materia de la ruta, lo que ellos marcaron como la ruta hacia el net zero, justamente indicando, digamos, qué es lo que teóricamente tendríamos ya que estar haciendo a efectos de evitar esto que nos dice la IPCC que no vamos a poder evitar. Y la agencia marca una serie de hitos que deberían de haber empezado este año, el primero, asumiendo que, nos dice la agencia, a partir de 2021 ya no deberían aprobarse nuevas exploraciones en materia de oil and gas. Y esto, pues no está ocurriendo así en general en el planeta Tierra. Es decir, es evidente que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para llegar a esta meta. Hay otra serie de hitos importantes, por ejemplo, que en el 2030 el 60% de los automóviles que se vendan sean ya totalmente eléctricos. Bueno, insisto, esto es lo que nos dice la agencia que hay que hacer, pero pues hay que definir entonces cada país, tomando en cuenta sus propias circunstancias, tendría que tener un mapa de ruta para llegar ahí y evitar la tragedia. Tomando en cuenta entonces, insisto, en que no estamos alineados, ahora sí me gustaría abordar un poquito rápidamente, para dejar el espacio a mis colegas, qué es lo que hemos visto durante esta administración en materia de política energética. Yo diría definitivamente desalineada en absoluto con estos objetivos globales para tratar de evitar
el calentamiento global por arriba del 1.5 grados. Una serie de medidas, son decenas de medidas las que se han tomado en estos últimos 2 años para modificar el marco legal que aplica al sector energético, con una idea que eventualmente pudiera parecer loable, que es el de fortalecer a las 2 empresas del Estado. Insisto, bueno, podría parecer una buena idea fortalecer a las empresas del Estado, siempre que, número 1, se respetara el marco legal, y número 2, efectivamente se fortaleciera a las empresas del Estado. Desafortunadamente, ninguna de estas 2 cosas está ocurriendo. El resultado, digamos, es que además, por supuesto, de las modificaciones a las leyes estructurales, la ley de hidrocarburos y la ley eléctrica, hubo una serie de cambios que hoy nos tienen, ya lo dijo Ramsés, hoy nos tienen atrapados en un escenario por demás lamentable, en donde nadie puede invertir. Y pongo específicamente el ejemplo de la CFE. La CFE anunció que tenía su plan de inversiones para el sexenio, comprendía 6 plantas de generación, todas a gas natural. Yo lo voy a poner así, solo 6 plantas entonces deberíamos de ver desarrolladas en este sexenio, y por razones, desde un punto de vista muy claras, que tienen que ver con el marco legal que le aplica a la CFE, las licitaciones de estas plantas no se han podido llevar a cabo, y desde mi punto de vista va a ser muy complicado que pudieran materializarse, debido a que la viabilidad financiera de las plantas, insisto, bajo el desorden legal que estamos viviendo, no es viable. Ergo, el Estado no está invirtiendo, no puede, de hecho ni siquiera hay presupuesto federal asignado para ello, para eso tendrían que haber buscado en el mercado fondos, no invierte en el sector eléctrico, suponiendo que lo que necesitáramos fuera generación. No lo está invirtiendo, no hay grandes proyectos de transmisión. El problema lo hemos conocido ya, digamos, dicho por diferentes expertos. El problema estructural del sector eléctrico es el desarrollo de la transmisión. Nadie invierte en transmisión. No se decidió, o más bien se decidió evitar la participación de la inversión privada en el sector, y por lo tanto hoy estamos en la parálisis absoluta. Pues muchas gracias, Rosanetti, para esta primera introducción. Creo que ahorita tendremos una segunda ronda para seguir desmenuzando y abordando esta interesante información, y creo que nos planteas 2 elementos centrales, Rosanetti, que también es colaboradora de Voz Experta, donde nos señalas precisamente lo desafiante que es, pues, que esta transición hacia la eficiencia energética tenga una hoja de ruta que, pues, uno se puede plantear metas, pero es que uno pueda alcanzar, y el Fondo Monetario Internacional acaba de advertir que, pues, algunas de las inversiones que se tendrán que hacer en la próxima década deberían de andar rondando entre los 8 y los 10 mil millones de dólares para poder facilitar esta transición energética. Y sobre todo, pues acabamos de ver el plan de Biden para el 2030, donde quieren tomar el liderazgo de los autos eléctricos, y eso va a requerir toda una trazabilidad de la energía, de garantizar que esa energía realmente sea limpia. Y pues ahora quisiera pasar con Paolo Salermo de Salermo y Asociados. Paolo, pues en estos primeros elementos que nos acaban de aportar tanto Ramsés como Rosanetti, ¿tú cómo ves? Danos algunos elementos más, otra arista que tú logres ver sobre lo que ha pasado con la política energética y particularmente eléctrica en la actual administración. Buenos días a todos. Le agradezco mucho la invitación. Bueno, yo quisiera un poco complementar lo que ya han dicho Ramsés y Rosanetti, que ha sido muy, muy valioso. Estos 3 años han representado un cambio definitivo en las políticas públicas, independientemente de que la idea del gobierno, del actual gobierno, haya sido la de poder cambiar y de llevar a cabo una transformación hacia una centralización del sector eléctrico y del sector hidrocarburos. Pero hoy hablamos más del sector eléctrico. Creo que el gran fracaso de estos primeros 3 años ha sido no lograr ni una cosa ni la otra. Es decir, si el cambio radical que ellos hubieran querido hacer
lo hubieran implementado al primer año con un cambio constitucional, todo esto hubiera tenido sentido. Siento que hay una gran confusión en lo que se llama reforma energética, ¿no? Se ataca el autoabastecimiento, ¿no?, de energía, que no es la reforma Salinas, no pertenece a la reforma Peña Nieto del 2013, lo meten todo bajo el mismo umbral, ¿no? Entonces yo creo que el gran fracaso ha sido que todos estos cambios que se han propuesto, que se han hecho, han acabado en el tribunal. Yo siempre digo, aunque sea abogado y algún colega podría decirme que no es así, yo creo que cuando se llega al tribunal todos pierden. ¿Por qué? Porque significa que el proceso de cambio de cualquier documento, de cualquier implementación, haya fracasado, ¿no? Entonces, obviamente la violación o posible violación de derechos adquiridos, de libre competencia, de derecho al medio ambiente, ha prevalecido hasta el momento sobre cualquier tipo de reforma que se ha querido hacer en el sector eléctrico. ¿Esto qué ha comportado? O sea, ¿cuál es el resultado de esto? Primero, se han cancelado todas las licitaciones y todos los proyectos de transmisión que venían desde el sexenio pasado, sobre todo los dos más importantes, el de Oaxaca y el de Baja California Norte, para interconectarlo. Entonces, como justamente también decía Rosanetti, el tema de la transmisión de energía pues se ha venido para abajo. Segundo, todos los cambios que se han querido hacer a la ley de la industria eléctrica, a la normativa secundaria, las normativas administrativas, han terminado en el tribunal con amparos y se han venido para abajo. Tercero, la cancelación de las subastas, ¿no? La cancelación de las subastas ha tenido un efecto negativo de miles de millones de dólares en inversión directa en el país, ¿no? Y por otro lado, yo creo que uno de los más graves problemas que yo le he visto ha sido forzar a que los comisionados dejaran la Comisión Reguladora de Energía para un cambio propuesto por el nuevo gobierno, ¿no? Cualquier mercado eléctrico del mundo necesita la independencia del regulador, ¿no? Entonces, en el momento en el cual perdemos esta independencia del regulador, el sector se paraliza, ¿no? Porque se vuelve político, mientras que el regulador tiene que ser técnico, no político. Entonces, digamos que estos grandes cambios que han conllevado, ¿no? O sea, estas problemáticas. Bueno, prácticamente que el sector eléctrico tuviera un completo bloqueo, ha ido en congelador por ese sexenio. Yo no creo que vaya mucho más allá, aunque tengo una esperanza que el año que viene se reactiven algunas cosas, pero de momento todos los grandes proyectos se han congelado, no se han aprobado nuevos permisos para nuevos proyectos. Gravísimo, a mi forma de ver, ha sido no aprobar ni siquiera los proyectos chiquitos de abasto aislado, generación local, porque después del golpe que tuvimos con el COVID, obviamente las pymes necesitan fuentes para poder reducir sus gastos y esto es una de. Y digamos, se ha abierto mucho el sector de generación distribuida. De esto estábamos hablando nosotros hace 5 años cuando estaba la subasta, pero qué bueno que ya se activó. Se está proponiendo con fuerza el tema de las baterías y medidas de eficiencia energética, ¿no? Pero digamos que en general, primeros 3 años han tenido un impacto sumamente negativo. ¿Por qué? Porque el sector está totalmente congelado, ¿no? Se está moviendo algo de suministro calificado, pero digamos que en general el auge que estaba teniendo la implementación de energía renovable, el auge que estaba teniendo la implementación de una política de un mercado eléctrico mayorista en crecimiento, obviamente con normativa mejorable, de esto no hay ninguna duda, se congeló totalmente, entonces no se regresó, no se avanzó, estamos simplemente congelados. Entonces yo diría que primeros 3 años yo lo definiría como un congelamiento total
del sector eléctrico que ha tenido una penalización, sobre todo desde el punto de vista de inversión en el país, que se ha caído verticalmente a favor de Chile, Colombia, Perú, Dominicana, etc. Entonces, digamos que el foco que estaba en México se ha ido desplazando hacia América Latina y obviamente con la política de Biden, como lo decía justamente Ramsés, esto atraerá muchos billones de inversión en Estados Unidos, lo cual obviamente tendrá un efecto negativo sobre México, porque si no se cambia esta política y no se busca una política de inclusión en el marco de América del Norte, sobre todo aprovechando el TEMEC, digamos que nos quedaremos más atrás ya de lo que nos estamos quedando, ¿no? Sin hablar de autos eléctricos y de todo eso, que eso ya es otro camino, otra situación que yo veo muy, muy lejana. Empezamos por el 1 con una reactivación del sector, con la implementación de energía renovable, porque el Acuerdo de París evidentemente no se va a cumplir. Lo que digamos, lo que se había establecido en la Ley de Transición Energética para el 2035% para el 2024 no se va a cumplir. Entonces significa que necesitamos un poco volver a hacer un paso atrás y decir, oye, señores, empezamos por el 1, empezamos reactivando todo lo que se tiene que reactivar para que sí la transición energética se lleve a cabo en el país. Bueno, Pablo nos plantea realmente un hecho relevante. Durante los primeros 3 años, al parecer, hemos estado empantanados en una discusión legal y generalmente cuando estamos, el buen refrán mexicano dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito, y creo que eso tiene que ver que a veces se cierran los espacios de diálogo, y lo importante que tenemos que hacer es que realmente toda la industria y todo el ecosistema esté generando pues comunicación. A veces podemos ser que no tengamos pues un consenso pleno, pero que sí vayamos avanzando, y creo que como bien dice Paolo también, cuando empezamos a ver el futuro, pues no hay que olvidar, como también dijera Keynes, que en el largo plazo todos estaremos muertos, pero realmente el espíritu que decía Keynes es que a veces hay que resolver primero la coyuntura, el corto plazo, para dejar las bases, y esa base legal, normativa, creo que es muy importante, porque eso es lo que da certidumbre y lo que le da pues precisamente claridad a los derechos de propiedad, al marco legal, y creo que solamente las inversiones pueden llegar en este terreno. Les recuerdo que estamos en el panel de panorama y perspectiva de la política energética y eléctrica en la actual administración en el marco del Congreso de Eficiencia Energética y Energías Limpias 2021, agradeciendo a nuestros sponsors, Factor Energético y la Expo Eléctrica Internacional, ahí en Expo Santa Fe, que dará inicio el día de hoy. Y quisiera pasar con nuestros panelistas a una segunda ronda, donde vamos para que tengan más tiempo, para que puedan elaborar. A veces me apena un poquito tener que ir recortando, pero vamos a juntar el bloque que teníamos previsto de hablar sobre ¿qué esperamos? Como bien decían, pues hemos hablado de cuál es nuestra primera lectura de lo que está ocurriendo en el sector durante este sexenio, pero quisiéramos ver hacia adelante. ¿Cuáles son las expectativas y sobre todo cuál es el futuro? Y quisiera regresar con Ramsés para que pues tenga alrededor de 5 minutos, 6 minutos para que pueda elaborar sus ideas. Y creo que ya nos empezabas a dar cifras, y creo que a veces, Ramsés, las cifras son contundentes. Uno puede tener una idea, pero las cifras empiezan a desmoronar cualquier idea que uno tenga a veces. Pero si quisiéramos ser propositivos, Ramsés, ¿hacia dónde ves el sector y particularmente el sector eléctrico hacia el futuro? ¿Qué es lo que podemos esperar y cuáles son tus expectativas? Al parecer tu audio, Ramsés, si nos ayuda. Quisiera hacer una pausa sobre todo esto que estamos platicando. A ver, la primera pregunta que hay que hacernos todos es ¿para qué quieres tú la energía? Y todo el mundo hablamos siempre del uso y del resultado final, como por ejemplo en el sector eléctrico. Todos estamos abogando sobre la generación de la electricidad, las líneas de distribución y transmisión, y que el usuario final tenga una reducción en los costos. Pero la pregunta es, ¿para qué la quieres? Si no tienes el dinero y no tienes la infraestructura. Y lo segundo es, ¿sabes de dónde estás tomando tu energía primaria para poder tener tu electricidad? Y en México, por desgracia o gracia, no lo sabemos, y esto ha sido una constante
antes de la reforma energética, durante la reforma energética y en el futuro, porque el futuro lo queremos volver el presente, si en el presente no tenemos el dinero ni la infraestructura necesaria para el futuro. Entonces, cuando ustedes se preguntan, dicen, no, es que la electricidad, que los combustibles, que los carros eléctricos, miren, esta es una gráfica general, no estoy diciendo que esto es así, pero lo que podemos ver es que lo dividimos en renovables y no renovables, y vemos las dos grandes partes de la energía primaria en donde nos estamos concentrando hoy en día en lo que llaman emisiones cero, solo en la parte de las renovables. Y hay que dejar claro algo al público. Cuando dicen emisión cero en el año 2050, no se refieren a toda la industria energética, se refieren a la forma como se va a generar la electricidad en el mundo. ¿Por qué? Porque a partir del año 2050 en adelante se espera que todas las actividades, tanto las motrices como las de hogares, la industria, tengan casi un 99.9% del uso de la electricidad. Por lo tanto, cuando ustedes hablan de la industria de hidrocarburos, espérenme tantito apagar esto que está aquí. Cuando ustedes hablan de la industria de hidrocarburos, hay que dejarlo bien en claro que la industria de hidrocarburos se deriva en dos partes importantes, en la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Qué tiene que ver el futuro? Bueno, que los hidrocarburos líquidos, sabemos que gran parte se utiliza para las refinerías, más del 80%, pero en el futuro inmediato y en el corto, lo estamos viendo que la utilización del gas natural va a tener una gran importancia en el almacenamiento para generar la electricidad y en la parte de la petroquímica para los productos que vayan a salir derivados de estos. Me voy a concentrar en la parte eléctrica. En Estados Unidos sabemos la producción que tiene más de 90,000 millones de pies cúbicos en su producción, tiene más de 40 días de almacenamiento de gas natural. En México dependemos, el 60% de la electricidad se genera con gas natural. Importamos una gran mayoría de gas natural y lo estamos viendo hoy en día con el ducto de Tuxpan, el que tenemos de Texas a Tuxpan, lo que comentó el presidente de la República sobre la posible cambio de la utilización del gas natural en vez del GLP, pero son ideas que se están dando, pero sin un plan de infraestructura de corto plazo. El gas natural en nuestro país se está dejando grandes cantidades de reservas de gas seco en el norte de nuestro país que pudiera ayudar en un futuro a la parte del gas natural para la generación de electricidad. Estados Unidos sabemos que tiene un potencial y vemos que con el plan de infraestructura que el presidente Biden está emitiendo junto con la forma bicameral que se está por aprobar, nosotros nos estamos quedando fuera. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Tomando los balances de energía de nuestro país del año 2018, tomando el aire, la parte nuclear, solar y todo esto son datos de la Secretaría de Energía que tienen allí del 2018 en reportes que sacan, me doy cuenta que en nuestro país solo estamos utilizando el 62.66% de toda esta energía. Y esta energía, gran parte, vamos a tenerla en la parte de la electricidad en el futuro. La pregunta es, ¿cómo vamos a aprovechar todos los recursos que son renovables en función de tener tecnología e infraestructura que aumente esta utilización? Porque cuando yo meto los datos del 2019, fíjense cómo cambió. De 62.66 bajamos a 58.81. Es decir, del 2018 al 2019, y esperemos los datos de 2020, dependiendo lo de la pandemia, estamos desaprovechando las energías primarias que tenemos en nuestro país. Y esto gran parte también se deriva que estamos importando, como bien lo pueden ver ustedes en el texto del lado izquierdo, una gran cantidad de energías primarias que estamos importando. Bueno, dicho lo anterior y lo que tú me preguntas, Pablo, ¿qué es lo que yo veo en el futuro? Pues yo creo que en el futuro no hay todavía, no hay porque no existe un plan de nación. Falta que entendamos que el futuro no es el presente, porque el presente no nos está dando las bases para el futuro. Y lo que vamos a entender en el corto plazo es que ante la falta de dinero y sobre todo ante la falta de un consenso de cómo debemos de hacer las inversiones, en dónde debemos de hacer las inversiones y continuar pensando que la Comisión Federal de Electricidad puede ser la garante de todo el incremento de las necesidades que tienen en cuanto a la industria y comercio y en todo lo que se venga en el corto plazo, va a ser imposible. Datos que estuvimos analizando con ciertos estudios
estamos viendo que si en México no se hace un cambio en infraestructura en cuanto a la generación del tipo de electricidad, pueden haber al año más o menos 2100 entre 4 hasta 9 millones de personas solo por el cambio climático en la temperatura si llegase a aumentar más de 4 grados centígrados. Y esto le costaría a México alrededor entre 90 y 95 mil, entre 90 y 95 billones de dólares, que sería 5 a 6 veces el presupuesto de hoy en día. Esto significa que si no tomamos en serio, en dónde, cómo y en qué tecnología estamos utilizando para transformar en electricidad, para la movilidad de la parte del desarrollo económico y por ende el crecimiento, y no aprovechamos el TEMEC, como el anterior tratado, que nos volvimos solo ensambladores de tecnología y no creamos nuestras propias tecnologías en nuestro país, creo que vamos a tener un futuro no idóneo para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque si hoy importamos gas licuado de petróleo, gas natural, electricidad, combustibles, y dentro de poco posiblemente, si no se incrementa la producción, posiblemente crudo ligero para poder ayudar a las refinerías que hoy tienen una mala eficiencia, la pregunta es, ¿qué es el futuro que nos espera si somos importadores? Y cuando tú importas, ¿qué significa? Que no produces o que no tienes los productos o los insumos para tu crecimiento económico. Y ante hoy, con una pandemia que nos está indicando que cualquier país debe de tener y asegurar cuanto a la parte, darle una certidumbre política, una certidumbre de seguridad a los inversionistas, tanto en la parte física como económica, y ahora que tiene que tener un dinero adicional de la inversión, bueno, creo que hoy debemos de estar viendo que el presupuesto de nuestro país debe de cambiar porque el 66% de ese presupuesto va a la parte de desarrollo social y solo el 26% va al desarrollo económico. Con esto quiero concluir, Pablo, diciéndole sobre la pregunta y me hiciste al inicio, ¿qué veo en el futuro? Pues todavía no veo un futuro real en México, y el futuro real va a depender mucho del presente como nos pongamos de acuerdo, porque ya llevamos más de 1 año y medio sin nueva infraestructura, sin inversiones y sin la movilidad del crecimiento económico, y sobre todo viendo que en la actividad secundaria ha disminuido, pero ha aumentado la de servicios y donde la gente está siendo contratada con una menor cantidad de dinero. En la actividad secundaria, donde se generan los negocios y donde está la parte del sector eléctrico, se está disminuyendo y contrayendo, y por lo tanto, todos los individuos que quisieran tener un salario digno para poder tener un plan de infraestructura personal y de familia va a ser muy complicado. Por lo tanto, creo que el presente hoy en día nos está diciendo que no es el idóneo y tenemos que cambiar y darle un tirón, pero ya en este sentido. Esa sería mi conclusión. Es interesante lo que nos planteas, Ramsés, te agradecemos que nos lo compartas, y creo que hay una pregunta del auditorio que te la voy a dejar para la ronda final cuando ya tengamos unos minutitos para despedirnos. Creo que la pregunta que te hacen es ¿qué esperas de las tarifas eléctricas? Y creo que eso viene a colación porque el día de ayer en España se registraron tarifas récord, y la pregunta que se hacen los españoles con este crecimiento acelerado que han tenido de los precios de las tarifas eléctricas es, pues, ¿qué pasó? O sea, nosotros habíamos impulsado las energías renovables y de pronto vemos que el precio se dispara y empiezan a voltear a ver a Francia, que ha abogado por la energía nuclear, y dicen, ¿por qué ellos sí pueden tener pues una energía que a veces no nos gusta tanto, pero que también es una energía que los reactores de nueva generación son muy eficientes? Y creo que es una discusión que hay que tener. ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál va a ser la apuesta que se va a tener? Y con eso quisiera regresar con Rosanetti Barrios Beltrán, analista independiente del sector energético con muchos conocimientos en el sector y también colaboradora de Voz Experta. Rosanetti, pues Ramsés ya nos puso un primer panorama, una primera perspectiva. ¿Tú dónde estás viendo el futuro de la industria? Ramsés nos decía que al parecer no estamos generando esas bases para desarrollar ese futuro que requiere el país. ¿Dónde tú lo ves, Rosanetti? Claro, con mucho gusto. Decía en mi primera intervención que una de las máximas, digamos, de los argumentos centrales que se esgrimieron para realizar la serie de cambios regulatorios y legales que se han implementado en esta administración era el fortalecer a las empresas del Estado. Y dije también que esto desafortunadamente no ha ocurrido. ¿Por qué?
digo esto? Por un lado, el Moody's, que permanentemente está dando a conocer sus valoraciones sobre las dos empresas. Las dos empresas tienen deuda emitida en los mercados internacionales y eso nos permite conocer estas valoraciones. En el último reporte realizado sobre la CFE, afortunadamente Moody's ya incluyó la valoración de la empresa bajo los parámetros de ESG. Y la califica, digamos, con un nivel intermedio de riesgo, considerando que la empresa está concentrada en materia de generación, digamos, en una generación fundamentalmente con combustibles, y que pues no hay esfuerzos específicos que apunten pues a que esta empresa está transitando hacia, digamos, lo que debería ser una utility en el siglo XXI en materia de transición energética. Tuvimos el problema tremendo en febrero, por parte de gas natural, cuyas consecuencias me parece a mí todavía no están del todo claras, pero por lo menos lo que sí sabemos es que durante el mes de febrero la CFE tuvo que pagar 65 mil millones de pesos solo por el gas natural. Y esta es una cifra extraordinaria que, entre otras consecuencias, tratando de apuntar hacia dónde va esto, digamos, debido a la metodología tarifaria que hoy tiene impuesta la CFE, le resulta totalmente imposible recuperar vía tarifas esos costos. Nótese que además estamos un poquito atrapados, pues si la CFE pudiera recuperar vía tarifas esos costos extraordinarios que tuvo, pues no había más que pensar que lo tenemos que pagar todos los mexicanos, ¿no? En nuestra factura. Entonces, ¿a dónde tienden las tarifas eléctricas? Pues traemos un déficit, no hay mucho que pensar, en algún momento se tiene que recuperar ese déficit, apuntan a subir. Pero si no lo recupera, por la razón que sea, porque la metodología, insisto, esto es particularmente grave, la metodología, las tarifas que hoy cobra la CFE, nada, insisto, nada tienen que ver con sus costos. La CRE lo único que está haciendo es decir, toma la tarifa del año pasado y le agrego inflación, punto. ¿Y eso qué tiene que ver con los costos eléctricos? Pues nada. Entonces, apunta, insisto, a que esta empresa va a continuar acumulando presión en su balance y en algún momento esa presión va a tener que salir por algún lado. Este balance presionado, insisto, pues no es capaz de financiar sus propias obras, tiene dificultad para colocar, ya lo dije en mi primera intervención, no puede desarrollar plantas, en fin, entonces va acumulando presión negativa y la CFE pues empieza a apuntar algo que no había ocurrido, desafortunadamente parecía ser la empresa más sana de materia energética del Estado, pues hoy vemos que en estos 2 años ha sufrido un deterioro importante, por lo menos en materia de la percepción de los mercados, e insisto, trae por ahí una presión oculta que en algún momento va a tener que salir. Eso es lo que tenemos, con eso nos vamos a tener que mover. No parece ser que vaya a haber ningún cambio en la política que permita ajustar estas condiciones y por lo tanto terminaremos el sexenio con una CFE que eventualmente va a ir arrastrando un déficit importante frente a sus tarifas y ahí el siguiente gobierno va a tener que tomar una decisión dolorosa. O las pagamos todos los mexicanos directamente en la factura o las pagamos con nuestros impuestos, porque al final si se le pagan con subsidios o demás, van a ser nuestros impuestos. Entonces, eso es lo que sigue en materia eléctrica y en materia de hidrocarburos yo diría que es todavía muchísimo más grave el problema. Entre otras cosas, Pemex ha incrementado notablemente sus emisiones de metano a la atmósfera, la quema de metano. No hubo en el pasado tampoco, pero digamos que ya estaba el marco puesto para poderlo resolver. No hay inversiones que le permitan a Pemex disminuir estas emisiones de metano. Esta situación, entre otras, representan una mala calificación en materia de ESG para los mercados, para una empresa que hoy
ya perdió su grado de inversión. ¿A dónde vamos entonces con Pemex? Pues a continuar debilitando su imagen en materia internacional, continuar limitando su entrada, su acceso a los mercados internacionales de deuda, seguramente ante una necesidad de rescate, de reconocimiento por parte del Estado oficial, digamos, de la deuda, y esto pues implica necesariamente, digamos, comprometer recursos de todos los mexicanos por varias décadas. Me parece que esa es la situación que yo veo en la que vamos a terminar esta administración. Muy bien, pues muchas gracias, Rosanetti. Y quisiera irle dejando a nuestros colegas para la recta final. Ya estamos un poquito apretados de tiempo, pero antes de darle la palabra a Paolo Salermo, dejarle dos preguntas que nos ha hecho la audiencia a Ramsés. Una tiene que ver con lo que te preguntaba, Ramsés, para que en la recta final nos la puedas ir elaborando de manera muy puntual y muy breve para los 2 minutitos que nos van a quedar en la recta final, de cuál crees que va a ser los precios de la electricidad en México. Y eso te lo quiero ligar con otra pregunta de la audiencia, que es, pues, ¿cuál va a ser el papel del gas natural para la cogeneración? Sobre todo, pues ahora que muchos ven que podría haber una sustitución de gas LP al gas natural y que pues esto podría presionar el costo de este insumo. Y en particular a Rosanetti, la audiencia, para que vaya preparando su respuesta, nos dicen que pues la geografía mexicana pareciera ser que es un elemento propicio para que pueda ser pues un líder de las energías limpias. Si esto es así, ¿dónde están ese potencial que se puede ver? Y retomaría con Paolo Salermo de Salermo y Asociados para esta intervención, Paolo. Pues, ¿dónde ves tú el futuro? Ya nos habías dicho que pues hay un enredo legal. ¿Tú crees que pues en el mediano y en el largo plazo podamos generar el marco propicio para que pues la industria se desarrolle? Porque al final de cuentas, pues la base institucional es un elemento clave para el desarrollo de cualquier actividad. Adelante, Paulo. Pablo, sigo teniendo problemas con la cámara. No sé por qué no se pone. Ahorita que nos ayuden ahí la gente de sistemas a habilitar. Ya adelante, ya estás, Pablo. Mira, yo lo que opino es que, bueno, a diferencia de muchos de mis colegas, en general, yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que, bueno, a menos que no pase algo realmente extraordinario, yo espero por lo menos que a partir del próximo año, entrando en los últimos prácticamente 2 años de gobierno, porque sabemos que luego el 24 es años de elecciones y entre las renuncias, esto y el otro, no se hace nada. Yo veo que a nivel internacional hay un interés obviamente bastante marcado sobre México. Independientemente de la situación actual, hay un interés en que el país vuelva a crecer, ¿no? Entonces eso es positivo, ¿no? Porque no obstante la situación dramática de parálisis que hemos tenido, pues obviamente saber que inversionistas internacionales miran a México con un ojo de posible inversión, eso da bastante confianza. En el sector eléctrico, ¿qué veo? Veo que seguirán fuertes distribuida y generación y suministro calificado. Creo que eso es algo bastante normal, obvio, son, digamos, los únicos 2 caminos que ahorita se están oponiendo. Veo algo muy interesante desde las políticas internacionales, ¿no? Acordes al Acuerdo de París, se está dando un impulso a la industria para que se implementen medidas de eficiencia energética. Eso yo creo que es algo sumamente relevante en la transformación, sobre todo de las MIPYMES. Yo siempre me he dedicado y me sigo dedicando a las MIPYMES con gran atención y creo que esta transformación de la MIPYME más eficiente, con más calidad de energía y con posiblemente
una generación más barata, es la clave para que el motor de México se recupere, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo veo, my wish list, para decirlo, es que se reactiven los proyectos por lo menos en Greenfield, ¿no? Yo creo que a partir del año que viene, con un business plan a 24 meses debería de salir. Espero que finalmente la autoridad dé el visto bueno para que por lo menos los proyectos chiquitos de abasto aislado, generación local, se reactiven, ¿no? Te digo hasta 10 megas, por lo menos, que son los que tienen un impacto únicamente sobre la red de distribución. Entonces, estos son los dos ámbitos que yo veo que a corto plazo pueden reactivarse, ¿no? Entonces, no afectarían a la, digamos, a la CFE, no afectarían al desarrollo del mercado, al contrario, ayudarían mucho a la CFE en su labor de poder llevar a cabo, llevar electricidad, desahogar un poco las redes, ¿no? Entonces, creo que por ahí deberían de ir las cosas, no lo sé. No estoy en el gobierno, no tengo idea de qué están planteando o planeando allá, pero creo que la generación local, abasto aislado, distribuida, el efecto que tienen es digamos, de ayudar a la CFE en cumplir en su labor. ¿Qué me gustaría que se hiciera? Bueno, obviamente que se reactivaran las subastas, que se tuviera un plan de desarrollo en línea de transmisión y distribución muy agresivo, muy importante. Y un poco de la mano de lo que decían Rosanette y Ramsés, creo que no se puede llevar a cabo una transformación del mercado eléctrico sin una inversión privada. Es decir, cuando se formó la CFE, y eso es historia que ha pasado en todo el mundo, el objetivo principal de la CFE, no lo digo yo, lo dicen los libros, fue el de llevar electricidad en todo el país. Y yo creo que eso fue el éxito más grande de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O sea, ese gran reto de cubrir todo el territorio vasto, complicado de México. Entonces, ese objetivo, una vez que se ha cumplido, ¿no? Y de hecho en México estamos en eso, ¿no? Ahí es donde vuelve la segunda parte, ¿no? Meter en competencia y aprovechar esta infraestructura, obviamente pagándola, para que se puedan generar beneficios. Entonces, con esta perspectiva, lo que a mí me gustaría es que se reactiven nuevos proyectos, se reactiven la subasta, se dé una fuerza más importante, más centralidad al regulador, porque yo creo que el regulador es el corazón de esto, es el árbitro del sector, es quien hace que esto vaya hacia un lado o hacia el otro. Entonces, con esas medidas, obviamente el sector eléctrico se va a recuperar, pero siendo realistas, yo creo que lo más probable que va a pasar es distribuida, suministro calificado, generación local y una ampliación de proyectos en Greenfield a partir de enero 22. Yo creo que esto es lo que, digamos, por lo menos nos podemos esperar desde el punto de vista, digamos, de qué va a pasar en los próximos años. He visto que han llegado algunas preguntas y si me permites un segundo, hago dos apuntes a lo que estoy comentando, contestando a Francisco, que saludo. Primero, lo de generación distribuida para las redes de distribución vuelve en este sentido, o sea, necesitamos mejorar la infraestructura eléctrica. Y la segunda, la otra pregunta que creo que es central es, obviamente México necesita una infraestructura sólida, más amplia, más profunda de gas natural, porque obviamente el proceso productivo de las industrias mexicanas necesitan electricidad 24/7. La cogeneración eficiente es uno de los medios
que les permite dar este salto, ¿no? El solar en una generación 24/7 es un complemento, no es la base principal del trabajo, ¿no? El solar es para industria de, digamos, de logística, no para grandes producciones. Entonces, obviamente, yo creo que se tiene que llevar a cabo una transformación, una implementación de nuevos proyectos de gasoductos para que toda la industria mexicana llegue a esto, porque recordamos, todo lo que hace la electricidad, que es el segundo, el tercer costo más alto de una empresa, en general después de la materia prima y de las nóminas normalmente, es que reduciendo este costo, obviamente les permitirá de ser más competitiva en el mercado que ya es un mercado global, no estamos hablando solo de un mercado mexicano. Sobre todo aprovechando los problemas logísticos que está teniendo ahorita China en el shipping, de llevar materia desde China a Europa, a América, y reforzar su posición estratégica con el vecino que es Estados Unidos, que es un gran consumidor. Entonces yo creo que en ese sentido pudiera darse una gran oportunidad para México que de esta forma se pudiera aprovechar de forma óptima. Excelente, Pablo. Y además nos ayudaste porque precisamente esa era la pregunta que te tenía ya en el radar y qué bueno que nos ayudaste a contestar esa parte de la generación distribuida. Y pues agradecer a Pablo Salermo de Salermo y Asociados estos puntos tan importantes, y le dejaríamos pues un minutito para respetar al siguiente panel, tanto a Ramsés como a Rosanetti, para que nos den respuesta para una de nuestras inquietudes de nuestra audiencia. Voy contigo, Rosanetti. ¿Cómo ves esta geografía que parece ser que es propicia para, nos pregunta la audiencia, para que México sea líder de energías limpias y renovables? En un minutito, si nos ayudas, sé que es un gran esfuerzo, pero adelante, Rosanetti. El potencial es gigantesco. Hay una serie de diagnósticos, digamos, elaborados por la Secretaría de Energía el sexenio pasado, y México muy bien podría ser una potencia en materia solar. Es un privilegio lo que tenemos. Solo quiero terminar mi intervención mencionando que México es mucho más grande que un gobierno. Los potenciales están ahí, las capacidades están ahí, los recursos están ahí. Probablemente sea un poquito complicado, costoso recuperar la confianza, pero México va a seguir y México va a necesitar, y seguramente lo va a hacer, insertarse en la transición energética global. Muchas gracias. Gracias, Rosanetti. Y cerramos contigo, Ramsés. Pues dos preguntas que te habían dejado ahí en el tintero. Una parte ya la contestó parcialmente Paolo, de la parte de gas natural, pero ¿cuál es tu reflexión final a estas dos interrogantes? Precios de la electricidad en México y el gas natural en la cogeneración. Sé que es desafiante, en un minutito. Adelante, Ramsés. Este es el balance, lo voy a resumir en esta gráfica. Este es el balance que se tiene el mes de junio, y donde la energía es parte del TEMEC, y quienes digan que no es parte del TEMEC están mal. Segundo, en México hemos importado casi más de 4.900 millones de pies cúbicos en la generación de electricidad que se ha utilizado al mes de junio, mayor comparado con el año pasado. Y viendo la gráfica que ustedes están observando, que es la parte amarilla del gas natural, fíjense el desafío que tuvimos con el problema de febrero. Se está yendo casi a 2 veces más del promedio del 2019. El 2020 no lo considero. Pero este dato del 2019, que se fue más del doble, fue por el problema de febrero, pero yo espero que en el 2021, 2022, 2024, esto se mantenga entre los 4.000 hasta los 5.000 millones de dólares en cuanto a la importación que estamos observando al primer semestre del próximo año. ¿Qué te quiero dar a entender? Que la conclusión es la siguiente. México no puede ser autosuficiente en cuanto a las materias primas o las energías primarias para generar la electricidad suficiente, con base a que tenemos una baja forma de extraer los hidrocarburos que se utilizan en su 60% para generar la electricidad, y dependemos de los hidrocarburos que nos mandan de nuestro socio comercial, que provienen de formaciones donde no les gustan, que es la fractura hidráulica. Por lo consiguiente, si nosotros queremos ser autosuficientes, tenemos de que determinar primero para qué quiere la energía, quién la va a usar, cómo la vas a usar
de dónde va a provenir y cuál va a ser el plan de nación de largo plazo. Sin estas respuestas, sin estas preguntas no hay respuesta para contestarlas, no creo que tengamos un futuro en cuanto a la inversión que se necesita y sobre todo el dinero, de dónde va a provenir si sabemos que cada día el presupuesto se está mandando a la parte de desarrollo social. Excelente, Ramsés. Y sobre todo contestar la última pregunta de nuestra audiencia, en el sentido que nos decían qué relación hay entre las energías, el blockchain y las criptodivisas. Si me permiten, yo ahí nada más puntualizaría para que en este panel logremos desfogar todas las preguntas que nos hicieron. Es que en realidad el blockchain es un mecanismo que nos va a poder medir la trazabilidad y garantizar que esa energía realmente sea limpia. Y creo que el blockchain nos va a permitir esa trazabilidad. Y segundo, que los excedentes de energía renovable en algunos países ya se han creado algunas polos de desarrollo donde se quieren atraer a estas granjas de Bitcoin, no sé si sea lo mejor, pero precisamente para aprovechar esos excedentes de energía eléctrica que no se pueden canalizar a la red, pues que se puedan proveer en estas granjas de manera económica. Así que creo que con esto pues logramos desfogar todas las preguntas, los seguimos invitando a que estén muy participativos y pues reitero mi agradecimiento a Ramsés Pech de Caraiba y Asociados, a Rosanetti Barrios Beltrán, analista independiente y colaboradora de Voz Experta, y Paolo Salermo de Salermo y Asociados, y sobre todo las gracias a Expo Eléctrica Internacional y a Factor Energético por haberme permitido moderar este primer panel. Pues que tengan muy buen día y hasta muy pronto. Gracias. Muy bien, buenos días a los que se acaban de conectar. Pues excelente panel, muy interesante las conclusiones. Gracias, Paolo, gracias, Pablo, Ramsés, Rosanetti. Gracias por el excelente panel que acaban de dar.